¿Listo? Sí, señor. Listo, bueno, muy buenos días para todos. No sé si se escucha ahí. Sí, profe, se escucha bien. Señor. Perfecto. Escuchamos bien, profe. Bueno, eh, un cordial saludo para todos, para los compañeros de Huila, Oneiva, Pitalito, Boyacá, Huitama y Girón. Vamos a conversar un poquito eh, sobre estas orientaciones pedagógicas, digamos, para las aulas multigrado. Un elemento aquí que tenemos que tener presente es que queremos realmente, o el programa Todos Aprender, hacer una mirada diferente a lo que nosotros hemos venido haciendo en 10 años. Es como la intencionalidad que tenemos y esperemos que podamos lograr eso. Siga, profe. Para ello, entonces, tenemos los aspectos en el contenido, los aspectos, digamos, esenciales que se han venido trabajando, los objetivos, los desempeños esperados, los antecedentes de la ruta de multigrado, el ver, el comprender, transformar y recordar. ¿Seguimos? ¿Seguimos, profe? Tenemos un objetivo para este módulo. Este módulo tenemos como objetivo es iniciar un proceso de resignificación de las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula multigrado. Y eso para poder hacer la resignificación, vamos a trabajar desde la planeación, el desarrollo, la evaluación, pero con un elemento esencial, mis queridos tutores y tutoras. Es desde la reflexión del propio maestro. Nosotros en el caso del multigrado queremos es construir desde el saber del propio maestro. Es no en cascada, sino lo contrario, es desde la esencia de la vivencia, de la cotidianidad del maestro allá en el área rural, en la escuela más apartada de Colombia, es desde allá de las sierras del Cocuy, desde allá, desde la vivencia que tiene el maestro allá, o desde el Amazonas, o desde el Putumayo, desde cualquier región del país, construir desde el saber y la experiencia propia del maestro, teniendo en cuenta, pues nosotros, teorías, enfoques pedagógicos y la función del desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes, pero también del fortalecimiento de la educación rural. Siga, profe. Para ello, tenemos, digamos, un objetivo de este módulo. Profes, nosotros lo que queremos invitar a los docentes, a través de ustedes, que sean ellos mismos lo que hagan la autocaracterización, el autorreconocimiento de su práctica pedagógica allí en el aula multigrado. Es desde ellos, queremos que ellos mismos hagan su autocaracterización, su autorreconocimiento, para que iniciemos el proceso de resignificación a partir de esa reflexión de los maestros, pero también de los principios, los fundamentos del quehacer y saber pedagógico desde la esencia de ser un maestro rural. Y como objetivos específicos, ¿sí?, de este momento, de este módulo, vamos a reflexionar acerca del aporte del programa Todos Aprender en el acompañamiento a los docentes de aula multigrado. Ubíquense, mis queridos compañeros, su aporte, lo que ustedes han venido haciendo en el trabajo de acompañamiento en las aulas multigrado. Pensemos en el aporte que ustedes están haciendo allá, pero también nosotros como formadores, pero también el PTA y también el Ministerio de Educación. El segundo es fortalecer la comprensión del marco pedagógico didáctico, del metodológico de las aulas multigrado. Autocaracterizar la práctica pedagógica en el aula multigrado. Construir un plan de acompañamiento hacia esa resignificación, mis queridos, de la práctica pedagógica en el aula multigrado, teniendo en cuenta el contexto actual
y los diferentes postulados y cosas que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, en esencia para lo rural. Los desempeños que esperamos, sigamos, profe. Continuamos, profe. Esperamos, digamos, desde allí de la práctica pedagógica del aula multigrado a partir del tutor, el docente, que reflexionemos acerca del aporte que ha venido sucediendo por parte de los maestros, por parte de los docentes, por parte de los tutores, fortalecer la comprensión del contexto pedagógico y didáctico y construir un plan de resignificación de la práctica pedagógica. Seguimos para ello. Siga, profe. Para ello los invitamos a que en los eventos que ustedes hagan allá de manera presencial con los maestros, y ojalá sea con todos los maestros de toda la institución, tener presente estos roles con los participantes, que en el caso de acá, pues no los podemos hacer tan sencillo, pero sí vamos a tener a dos compañeros que nos van a apoyar en este proceso. Uno es el profesor Billy Edison Umaña, que está ahí presente, y él nos va a ayudar a hacer la ayuda a memoria. Y Marilu Muñoz, tutora de Pitalito, nos va a ayudar en la cuestión de mirar en los el chat y el proceso de levantar las manos, de organizar, digamos, el trabajo según como vayamos avanzando. Entonces, que tengamos presente eso. Para poder hacer este ejercicio, nosotros tenemos solamente dos instrumentos. Muy sencillo. Dos instrumentos. Uno, y el anexo 3 es el que nosotros estamos llamando el boleto de preguntas desde la práctica pedagógica del aula multigrado. Y el segundo es el plan de resignificación de la práctica pedagógica que van a elaborar con el apoyo de ustedes, los docentes, en los que van a expresar ahí en ese plan qué es lo que van a transformar, qué es lo que van a cambiar, desde las posibilidades que ellos tienen en sus aulas de clase. O sea, ya no es de ustedes hacer el plan a ellos y observarlos y decir, usted tiene que cambiar esto, sino es el mismo profesor el que con el apoyo de ustedes va a construir su propio plan de trabajo que va desde finalizada, iniciada la semana de formación que ustedes hagan con los maestros hasta el 30 de noviembre. Proyectamos ese plan al 30 de noviembre. Vamos a ver qué pasa en ese proceso de resignificación de la práctica pedagógica elaborado por cada uno de los maestros. No es desde ustedes, sino es desde el apoyo de ustedes elaborado por el propio profesor, su plan de resignificación de esa práctica pedagógica que él tiene. Entonces, seguimos. Y viene aquí lo interesante, siga, profe. Viene aquí lo más interesante, mis queridos compañeros. Lo primero que nosotros tenemos que reflexionar y analizar y ubicarnos en esa pertinencia, en esos 4 momentos que menciona la profe Gloria, tenemos que concretarnos en lo siguiente. En la proyección de las sedes educativas 2023, lo que nos dice por ahora la información en la focalización de las sedes es que tenemos 2.000 sedes educativas urbanas y tenemos 12.858 rurales. En tal sentido, nuestra acción debe ir pues a esas sedes urbanas, pero igualmente a las 12.000, que son las rurales, y que sería como la mayor cantidad de sedes que tenemos en nuestro programa Todos Aprender, y que siempre ha sido así, pero que en este momento queremos hacerlo más visible, para que ustedes y los maestros, y como habló la líder de calidad de Pitalito, quieren que precisamente lleguemos a esas sedes rurales, donde están las mayores necesidades y prioridades. Y que desafortunadamente, si ustedes han escuchado los últimos estudios, y lo último que nos ha dicho el mismo Ministerio de Educación, la brecha en la lectura y en la parte de matemáticas entre lo rural y lo urbano permanecen. Y lo otro es que habría que mirar efectivamente cuál ha sido el impacto en el proceso de mejoramiento de los procesos de lectura y escritura a nivel de Colombia,
según los estudios que se han venido haciendo. Nos tocaría como mirar de verdad eso que ha pasado. Lo otro que podemos decirles a ustedes, los que venimos liderando este proceso de lo del multigrado y de la práctica pedagógica en el aula multigrado, es que el 70% de las aulas son rurales y el 30% son urbanas. Pero viene un elemento que es sustancial para nosotros, como PTA, y es que el Ministerio de Educación Nacional este año nos está presentando, 2023, unos lineamientos y estrategias educativas para la ruralidad en Colombia, con una serie de documentos que serían los que nosotros vamos a impulsar desde el PTA para lo de multigrado, que tiene que ver con los desafíos de los establecimientos educativos rurales por el derecho a una educación completa de calidad, ¿sí? Y que va hacia lo rural, hacia todo lo que venimos hablando de las trayectorias. Y tenemos otro documento que tiene que ver con las orientaciones para la gestión curricular Leer en Colombia, que implica es construir desde el saber y desde la experiencia del maestro y desde el territorio, desde allá, de ese sitio donde está ubicada la escuela, que es donde están cultivando papa, que es en aquel sitio donde tenemos el café, desde ese contexto, desde esa realidad, mis queridos tutores y tutoras. Ahí tenemos ese documento que ya está elaborado, está hecho, que obedece a todo un proceso de investigación que hizo el Ministerio de Educación, en concreto la Dirección de Calidad, con la Universidad de Caldas y otras universidades. También les tenemos a ustedes una guía para docentes, cómo formular proyectos pedagógicos en el aula multigrado. Pero también existe una documentación sobre cómo hacer el trabajo con los proyectos pedagógicos productivos desde el aula multigrado. Y un elemento esencial para nuestras aulas multigrado, que nosotros, excepto si tenemos los materiales, como el caso de Escuela Nueva, podemos trabajar por áreas. Pero si no tenemos esos materiales, la única opción de poder llevar una educación que le sirva a los niños allá en lo rural, en la vereda, es tener la guía esta interdisciplinaria de matemáticas, educación física, recreación, deporte y ciencias naturales. O sea, la integración de áreas. Se requiere eso con urgencia y ya tenemos la documentación de parte del Ministerio de Educación. Seguimos. Profe. Germán. Listo. Lo otro que queremos comentarle como antecedentes, algunos de ustedes lo han vivido o lo vivieron y otros, pues de pronto no. Pero en el 2017 y 18 nosotros hicimos a nivel de Colombia y del PTA, hicimos un pilotaje para visualizar, para poder mirar cómo se puede trabajar en el aula multigrado. Y en ese momento nosotros tuvimos un primer momento donde hicimos la verificación, hicimos la propuesta de cómo hacer ese trabajo del pilotaje. Y en ese sentido se relacionaron algunas cosas que les voy a comentar de cómo fue ese pilotaje. Lo primero que hicimos fue hacer una caracterización, digamos, de todo el territorio y buscar 120 aulas multigrado en diferentes departamentos y entidades territoriales, en los cuales los que están aquí presentes tuvieron alguna participación, ¿cierto? Incluido Boyacá. Girón no recuerdo, pero en el caso de Boyacá sí. Entonces, Huila, Pitalito, Neiva estuvieron en ese proceso. Y una de las cosas que hicimos fue, primero, con un equipo del Ministerio de Educación, de la Dirección de Calidad, del programa Todos Aprender, hicimos una visita a las 120 aulas que estaban en diferentes regiones del país. Lo que nosotros hicimos fue hacer una observación y diligenciar una encuesta para poder identificar lo que hace cotidianamente el maestro en el aula multigrado. Desde que inicia la clase, desde que llegan los niños, desde que ingresan al salón, desde que se organizan allí en el aula de la clase, inician las actividades, la rotación que hace el maestro o si el maestro se pone a dictarles clase. Nosotros hicimos una caracterización de esas 120 aulas, estando presentes allá, fuimos, ¿sí?
y estuvimos allá presentes desde el inicio de la clase hasta que ya el profesor les echó la bendición y dijo, mis queridos amiguitos, nos vemos mañana. Muchos recuerdos allá a sus padres, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hicimos esa caracterización y comprendimos lo que realmente el maestro hace, lo que hace con el material que tenemos nosotros o no hace con el material que tenemos nosotros. Y bien, tuvimos esa caracterización. También después de eso, hicimos una reunión con expertos, tutores y algunos aliados, Fundación Volvamos a la Gente, Universidad de Pamplona, Comité de Cafeteros de Caldas, y entonces les preguntamos a esas personas y a esas entidades qué es y cómo es que se trabaja en el aula multigrado. Entonces recogimos más información de efectivamente cómo es que funciona el aula multigrado. A partir de eso, nosotros creamos unos protocolos y invitamos a que vinieran a Bogotá maestros de los que habíamos visitado y tutores. ¿Cuál fue la condición que nosotros les dijimos a los maestros? Que nosotros necesitábamos que ellos vinieran, pero para que se hiciera ese viaje a Bogotá, ellos tenían que tener un compromiso y es que lo que se hiciera aquí en la formación en Bogotá tenían que ir a replicarlo. Y que si de pronto ellos no iban a replicarlo, pues que no vinieran. Si alguna situación decían es que el tutor no puede ir, no interesa. Lo que necesitamos es que venga el maestro. Si viene el tutor, maravilloso, porque sería un equipo de trabajo del maestro y el tutor. Pero esencialmente nosotros queremos llegar a los maestros. Entonces, se inició ese trabajo, hicimos el evento, se hizo la implementación, tenemos los documentos de evaluación. Sigamos, profe. Sigamos. Tenemos los documentos, digamos, de esa caracterización, los acompañamientos que nosotros hicimos con formadores, con equipo PTA, con la parte de la dirección de calidad, el trabajo que, digamos, realizamos allí. Sigamos, profe. Continuamos. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos en manera general allí en las aulas de clase en esa caracterización? Lo que dicen los maestros, no lo que decimos nosotros, sino lo que dicen los maestros que visitamos allá y que estuvieron allí en ese proceso. Lo primero que ellos dicen que es que en el aula multigrado el trabajo es altamente personalizado. O sea, hay conocimiento de parte del maestro de los estudiantes, de sus necesidades, de sus prioridades, de su forma de aprendizaje. Dicen como ventaja que en el aula multigrado permite el desarrollo del liderazgo y la autonomía de los estudiantes, dicen los maestros. Que hay mayores aprendizajes desde el punto del trabajo cooperativo, que hay mayor reconocimiento de los estudiantes, que se genera como ventaja allí en el aula multigrado mayor autonomía y permite hacer la evaluación formativa. Pero también nos dicen a nosotros, allí los maestros, que una de las dificultades que tienen allí en el aula multigrado son los diversos ritmos de aprendizaje. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos tutores, los que llevan 10 años, 8, tal, ¿por qué los maestros dicen que es que es una desventaja que los niños tienen diversos ritmos? De lo que nosotros sabemos es que precisamente es una ventaja, pero para ellos es una desventaja. Entonces, todo eso fue lo que nosotros analizamos. Falta actualización de los docentes en el aula multigrado. Dicen ellos, eso lo hicimos en el 2017. Tiempo insuficiente para el trabajo en el aula multigrado. Se genera indisciplina y la atención es muy dispersa. El plan de estudios no toma en cuenta el aula multigrado. Sigamos. Ventajas y desventajas de lo que ellos mencionaron. ¿Sí? Y tenemos mucho más. Hallazgos desde el punto de vista de la caracterización inicial. Para que esto nos funcione, lo ideal sería tener un perfil para el aula multigrado. Y en ese sentido, el maestro que llega allí a trabajar en el aula multigrado debería de tener una formación muy específica para poder hacer allí su proceso metodológico y el trabajo con los niños. La formación para el trabajo educativo en el aula multigrado se requiere, se necesita, están pidiendo eso. Planeación y materiales de clase, que se genere la gestión del aula, seguimiento del aprendizaje, enseñanza a los estudiantes a pensar y resolver problemas. La educación debe tener un sentido para los niños rurales y debe servirles para su vida. Los rectores deben asumir el liderazgo para facilitar la acción del multigrado. Generalmente en nuestras instituciones educativas nosotros vemos el urbano,
vemos es el aula de un solo grado, el trabajo por áreas, pero nosotros aquí tendríamos que llevar algunos elementos que les ayude a los maestros a cambiar ese procedimiento porque no funciona. Sigamos, profe. Sigamos, profe. ¿Qué encontramos allí, digamos, de material y de formación? Que en algunos casos se presentaron 3 escenarios, el escenario 1, el 2 y el 3. ¿Cuál es el escenario 1? Que allí tienen los maestros el material de escuela nueva, tienen formación del PTA, formación de escuela nueva, tienen materiales, o sea, tienen los materiales de escuela nueva y del PTA y la formación también de escuela nueva y del PTA. El segundo escenario es que ellos solamente tienen el acompañamiento por parte del PTA, pero no tienen la formación en escuela nueva, ¿cierto? Que tienen los materiales de escuela nueva, pero no saben qué hacer con ellos, y que tienen los materiales del PTA. Y el tercer escenario es que precisamente tienen los materiales, pero efectivamente no tienen la formación en escuela nueva, ni tampoco tienen el acompañamiento por parte del PTA para trabajar en el aula multigrado. Siga, profe. Y viene aquí nuestra propuesta, mis queridos tutores y tutoras. Lo primero que nosotros hicimos aquí en estos antecedentes y de cómo garantizar el derecho a la educación de calidad desde una cultura y de las ruralidades fue hacer ese proceso de caracterización del aula multigrado, fue iniciar, digamos, ese proceso de resignificación de la práctica pedagógica, fue hacer encuentros académicos con directivos y docentes sobre esos resultados a nivel de las regiones y a nivel de Bogotá. Y finalmente, tenemos 5 capítulos que tienen que ver con ese proceso. Primero, resignificación de la práctica pedagógica. Segundo capítulo tiene que ver con la integración de áreas del trabajo por secuencias didácticas integradas, proyectos pedagógicos, por unidades didácticas integradas, por la integración de áreas. Entonces tenemos ese segundo capítulo. El tercero tiene que ver con la evaluación formativa, el cuarto tiene que ver con la gestión y finalmente tiene un quinto capítulo que es el que tiene que ver con el acompañamiento del maestro en el aula multigrado, que necesariamente, mis queridos tutores, debe ser diferente, o si no, no nos funciona. Sigamos, profe. Esto también ya lo hemos mencionado. Aquí está el gráfico para que ustedes vean en este momento cuántas aulas son rurales, ¿sí? Y cuántas realmente son urbanas. Sigamos, profe. Bueno, nosotros le hicimos una propuesta al equipo de multigrado de formadores y queremos que vayamos poco a poco vinculando tutores. Le hicimos una propuesta al PTA para trabajar el multigrado desde el 2023 al 2026. En ese proceso que nosotros les propusimos, del 2023 al 2026, lo primero que tenemos es un momento de preparación de ese trabajo, que es lo que vamos a hacer este año. Y luego pasamos a una etapa de validación de las diferentes cosas que vamos a hacer nosotros y que permite pasar de las 5 sedes a muchas más sedes de la institución educativa. Luego seguimos en la parte de la evaluación y los ajustes. Esos son los 4 momentos que nosotros vamos a tener en cuenta este año. La preparación, la validación, la evaluación y los ajustes para poder proyectar. ¿Qué quiere decir en el 2024? Que nosotros debemos de ir ampliando a otras sedes, no las 5 sedes, sino consolidar las 5 sedes y ir a otras sedes adicionales en la institución educativa. En el 2025 seguir esa ampliación hasta completar el 100% de las sedes de la institución educativa y finalmente consolidamos eso en el 2026. Esa fue la propuesta, está escrita, que nosotros le entregamos al gerente del programa Todos Aprender. A partir de eso, sigamos, profe. Y con el conocimiento de los lineamientos de política y las estrategias para la ruralidad y el aula multigrado de parte del ministerio y lo que nosotros hemos venido haciendo y lo que dice también la teoría y la práctica, nosotros resolvimos en el análisis que hicimos con el grupo de trabajar este año 2 módulos. El módulo 1, que es el que estamos conversando, que nos permitiría a nosotros, uno, hacer la la autocaracterización de la práctica pedagógica del maestro.
Profes, ahorita que inicien, tómenle una foto a las aulas que ustedes acompañan. Y el 30 de noviembre, tómenle otra, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder mirar si efectivamente se van dando los cambios en la práctica pedagógica del aula multigrado y poder ir mirando si efectivamente eso genera un efecto, un cambio en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces tenemos ese módulo de autocaracterización y de tener el plan de acción y desarrollar ese plan de acción. Y a pesar de que nosotros estamos diciendo que estamos en la fase 1 y que estamos en el módulo 1, va mucho más allá nuestro módulo 1 y nuestro plan y nuestra caracterización de simplemente decir va hasta tal fecha como está ahí en la circular, el módulo 1 y de ahí para allá no sigue. No. Para nosotros en el aula multigrado debe seguir y debe seguir hasta el 31 al 30 de noviembre y más allá del 30 de noviembre, porque precisamente esto es todo un proceso de cambio, de mejora, y que de esa manera es que lo debemos de ir haciendo. Para el segundo módulo, que será en el segundo semestre, después de usted tener la caracterización del aula multigrado, que hizo el mismo maestro, que hizo su plan, construir desde el saber del maestro, lo que está haciendo el maestro, de su realidad. Entonces le decimos, profesor, le tenemos unas alternativas, varias alternativas para poder trabajar usted en el aula multigrado. Y entonces vamos con el módulo 2, que tiene que ver con la planeación integral y la gestión del aula multigrado. Y para eso entonces vamos con los módulos del ministerio sobre el trabajo por proyectos, el trabajo que nosotros también hicimos en el módulo de nosotros, en el pilotaje, y entonces tendremos diferentes configuraciones didácticas diversas e integradoras para poder hacer usted el trabajo en el aula multigrado. Eso es lo que nosotros tenemos proyectado para este año. Módulo 1 y módulo 2. Siga, profe. Seguimos. Para eso les proponemos a ustedes este ciclo. Y este ciclo tiene que ver con, primer momento, la autocaracterización. Segundo momento es ver la organización, el funcionamiento y la gestión del aula. Tercero, el diseño curricular y la planeación. Cuarto, la ejecución, desarrollo, sistematización y socialización de la experiencia del trabajo por parte de los docentes allá en comunidad de aprendizaje. El acompañamiento y mirar ustedes los resultados, los productos que van generando allí. Y finalmente la retroalimentación. Entonces, como ustedes pueden observar, esto es un ciclo, ¿cierto? Y dentro de eso tenemos pues el territorio, el contexto, la diversidad, las unidades y secuencias didácticas integradas, la integración de áreas, los proyectos y otras configuraciones didácticas. Y los lineamientos de política como las estrategias, digamos, de interdisciplinaridad curricular. Bien, siga, profe. Concreto aquí para nosotros, profes. La población que va a ser beneficiaria de esta propuesta nuestra es la población a través de la formación y el acompañamiento con el programa Todos Aprender en la propuesta de multigrado, pues esos beneficiarios son los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros, los directivos docentes, los padres de familia y la comunidad en los establecimientos educativos rurales. Ojo con esto. Desde el preescolar, básica primaria, secundaria y media. Para nosotros, este es un proceso de gradualidad. Nosotros no podemos pensar en este momento que vamos a llegar hasta la media en este año, sino que va a ser un proceso de manera progresiva, ese proceso de transformación de la práctica pedagógica y de la gestión institucional desde el preescolar hasta la media. Siga, profe. Seguimos. Bueno, ¿qué es para nosotros eso que explicó la profe Gloria en el multigrado? Porque pues usted puede verlo en diferentes contextos. Lo primero que nosotros quisiéramos invitar es aquí en este momento a los maestros y a ustedes. El ver mío como maestro allá en la escuela rural de X, de Caldas,
es verme yo mismo, ver yo mismo mi práctica pedagógica. Y ver mi propia práctica pedagógica implica poder mirar los momentos. ¿Qué es lo que hago yo en el proceso rutinario en el aula de clase? Desde que inicio inicia el proceso o antes de iniciar el proceso allí en el aula de clase. ¿Qué es lo que hago? Es ver los diferentes momentos de la clase. Es poder yo reconocer cuáles son mis estrategias, qué vaina es la que me funciona. Es poder mirar yo cuál es la metodología. ¿Cómo es que yo trabajo en el aula multigrado como maestro? Les dicto clase a cada uno de los grupos, los organizo por grupos, o qué es lo que yo hago metodológicamente para poder hacer. Tengo que mirar cuál es la vinculación y la participación de los diferentes actores, los padres de familia, los estudiantes, los directivos docentes, la comunidad educativa en general. O sea, yo quiero es que invitar a mis maestros a que ellos mismos vean su propia práctica, analicen su propia práctica pedagógica. En el ver, es el reconocer. ¿Sí? Allí es donde nosotros queremos en este proceso del ver en el aula, en la práctica pedagógica. Siguiente. En el caso de la práctica pedagógica del aula multigrado, que es diferente, debemos reconocerla nosotros ya, los que sabemos de eso, que es diferente, que no es lo mismo usted tener un maestro con un grado, usted estar con un solo grado, que usted tener más de un grado donde ya se le complica la situación. Y entonces en este proceso metodológico que se ha venido analizando, el ver, el comprender, el transformar, el recordar y el compartir se debe dar en este proceso de formación, profes. Se debe dar aquí en este proceso que vamos a hacer aquí de 2 horas, pero se debe dar en la formación que ustedes van a hacer con los maestros. Los 4 momentos se deben dar en esa formación. Pero segundo, el ciclo ese del ver, comprender, transformar, recordar, compartir, se debe dar en la planeación y desarrollo de ese plan de resignificación de la práctica pedagógica, que va desde el 15 de mayo al 30 de noviembre del 2023. En conclusión, dése cuenta que tenemos dos momentos, aspectos, dos cosas que van a suceder en este año con lo del multigrado. Que ese proceso se nos va a dar ahorita con nosotros y debemos generarlo para que se dé también a nivel de los maestros y que de ahí inicia precisamente ese trabajo ya de verdad, ya, no desde la formación, sino desde la realidad de cada maestro, de poder ver su práctica, comprender su práctica, transformar su práctica y mirar qué cosas de ese proceso debe ir recordando, compartiendo y transformando. Siga, profe. Gracias. Entonces, seguimos mirando un poquito esa autocaracterización, ese ver, es la observación, es la visualización, es la lectura de mi contexto, de esa realidad que tengo yo allá alrededor de la escuela, pero también tengo que mirar hacia adentro, hacia el aula de clase. Es la reflexión y formulación de preguntas sobre mi práctica pedagógica en el aula de unigrado o en el aula multigrado. Entonces, esas preguntas que yo me tengo que hacer, ustedes las encuentran ahí en el anexo 3, que para que nosotros lo que teníamos previsto es como el boleto de entrada, es como el inicio de todo este proceso de transformación de la práctica pedagógica en el ver, en el comprender, en el transformar y en el recordar y continuar el proceso. Siga, profe. En ese que es ver la práctica pedagógica, la siguiente, en ese de qué es ver la práctica pedagógica, vamos aquí a darles algunos elementos. Pueden haber otros, profes, pero lo importante es que sea el autorreconocimiento o caracterización de esa práctica desde el maestro. Entonces, decimos nosotros, el ver la práctica pedagógica es la autocaracterización de la práctica. Es el autorreconocimiento de los momentos, de la manera como el maestro se moviliza, se mueve allí en el aula de clase, de las estrategias que el profesor trabaja allí pedagógicas en el aula multigrado, de la parte metodológica, el reconocimiento de las características, profe, del entorno educativo y del territorio. Es la distribución de los estudiantes, la organización y funcionamiento del aula de clase, los ambientes de aprendizaje en la planeación, las interacciones, el tiempo, los espacios y los recursos.
es la vinculación de yo mirarme, ver qué pasa, esto que miremos si hay vinculación y participación de los diferentes actores de la comunidad, qué instrumentos pedagógicos yo estoy manejando allí en el aula multigrado, qué formación y experiencia tengo yo como maestro, qué recursos disponibles. Entonces ahí es ese elemento del verme, del ver lo mío, ver el contexto y interpretar, digamos, reconocer y autocaracterizar mi práctica pedagógica. Entonces, siga, profe. Entonces, aquí tendremos lo siguiente. Bueno. Tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos en el boleto de entrada? Que ustedes van a repetir esto allá, pues de una manera mucho mejor que la que estoy haciendo yo. Lo van a hacer presencial. Y es precisamente lo siguiente. Invitamos a los tutores, a cada uno de ustedes allá en sus casas, en su sitio, allá en su espacio de trabajo, los invitamos a lo siguiente. Tenemos estas 5 preguntas sobre mi práctica pedagógica. ¿Qué es el multigrado para mí? Para usted, tutor, pero esa misma pregunta la vamos a hacer a los docentes. ¿Qué es en este momento? ¿Qué conocimiento tiene eso? Para ese profesor, ¿qué es el aula multigrado allá? ¿Cómo funciona el aula multigrado? Mi práctica pedagógica en el aula multigrado. ¿Por qué y para qué el aula multigrado? ¿Cuáles son los principios y fundamentos y los aspectos esenciales del aula multigrado? ¿Y cuál es el rol de los diferentes actores en el aula multigrado? En el ver. ¿Sí? Resuelve esa pregunta. Entonces, los invitamos a lo siguiente. Para el caso de resolver la primera pregunta, por cuestiones de tiempo, entonces le vamos a dar la palabra para que resuelvan esa pregunta a los tutores y tutoras de Boyacá y Girón. Para el caso de cómo funciona la práctica pedagógica, entonces le damos la palabra allá a Pitalito. Y para el caso del por qué y para qué el aula multigrado, allá en sus casas ustedes, por favor, entonces démosle la palabra a Duitama. ¿Cuáles son los principios? Entonces, Huila. ¿Y cuál es el rol de los diferentes actores? Neiva. ¿Sí? Entonces, por favor, resolvamos cada uno allá esa pregunta. Tengan en cuenta que es lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben de qué es la práctica pedagógica en el aula multigrado. Entonces tenemos 5 minuticos, por favor, y al azar, entonces le preguntamos, profe, le agradezco ahí, profe Germán, teniendo en cuenta aquí los departamentos, entonces les vamos a preguntar a uno de esos compañeros allá al azar para saber cuál es su opinión y qué es el aula multigrado. En el caso de Boyacá, entonces todos los tutores de Boyacá, por favor, vamos a mirar qué es el aula multigrado con Girón. ¿Cómo funciona la práctica pedagógica en el aula multigrado? Pitalito. ¿Sí? ¿Por qué y para qué el aula multigrado? ¿Y cuáles son los principios y fundamentos del aula multigrado? Huila. ¿Y cuál es el rol de los diferentes actores educativos en el aula multigrado? 5 minuticos, profes, porque es una cuestión muy sencilla, simplemente lo que ustedes en este momento saben. O sea, no necesitan ponerse a consultar en internet, porque entonces ya eso no es lo que ustedes saben. Ustedes saben en este momento lo que conocen desde su vivencia, desde su práctica pedagógica. Procedamos entonces, mis queridos.
Profe Marilu. Profe. Marilu. Formador, sí, señor, aquí estoy, sino que tuve como un inconveniente ahí con la pantalla, Listo. pero ya estoy Listo, aquí. entonces vamos a empezar. En el caso de Boyacá, por ahora hagámoslo voluntario. ¿Hay algún compañero allá de Boyacá que nos pueda resolver la primera pregunta? ¿Qué es el aula multigrado para usted, profesor? Si me permite. Hola. Mayra, por favor, ahí. Solo uno. Luis Francisco. Boyacá, entonces, Mayra, por favor, el que levantó primero la mano. El profesor Luis Francisco Cano. Tiene la palabra, profe. Luis Francisco. Luis Francisco, habla. Bueno, la pregunta... no, ¿me escuchan, por favor? Bien, sí, señor, bien pueda. Bueno, la pregunta, ¿qué es el aula multigrado? En este momento es un escenario donde se comparte con varios grupos de estudiantes, un solo docente, una sola aula, y allí se coloca todas las capacidades del docente con los recursos del medio para poder llegar a transformar esta comunidad. ¿Por qué aula multigrado es importante y más en la zona rural? Porque es difícil que haya un docente por área, un docente para cada grado. Ahí es donde está lo valioso, el docente ser polifacético, llamamos nosotros, y tener el conocimiento didáctico de muchos contenidos, por supuesto, porque es importante para ello, y saber sortear en este momento los recursos que el medio le facilita. Involucrar a la comunidad educativa, recordar que la comunidad educativa no es solamente el docente y el estudiante, sino, ni el rector, sino también debemos apoyarnos en los padres de familia, porque ellos son fundamentales en este proceso de formación y transformación de nuestras comunidades si queremos dejar algo que sea una huella. Quiero recordar en este momento que formé parte en alguna vez, no hace mucho, de la Fundación Escuela Nueva y entonces, por ende, pues conozco parte de este tema. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, profe. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Alguien allá de Pitalito, por favor. 1 minuto, por favor. ¿Quién allá, profe? Marilu. De Pitalito. Pitalito. Aló, muy buenos días. Formador Joselín, pues en el momento no. Yo, formador, intervengo. Listo, Pitalito. ¿Cómo funciona? Profe, buenos días, ¿cómo está? 1 minuto, profe. Vale, formador, en aula multigrado te trabaja con todos los estudiantes, digamos que prácticamente al tiempo, razón por la cual es importante que dentro del aula multigrado existan los roles de trabajo cooperativo donde los estudiantes son los que desarrollan su trabajo de manera autónoma. Es importantísima la participación y la integración de las familias dentro del quehacer pedagógico del docente. Es un apoyo indispensable, al igual que el trabajo comunitario, el trabajo de la comunidad. También los estudiantes regulan las acciones que hacen durante la jornada de estudio. Se trabaja con rincones pedagógicos de acuerdo a los materiales y a los proyectos pedagógicos que se hayan pues planeado para trabajar durante el año. Ellos pues giran en torno a un eje, ¿cierto? Digamos que hay un eje que es el que transversaliza cada uno de los proyectos pedagógicos que se van a trabajar los estudiantes, y esos proyectos se socializan, al finalizar el proyecto se socializan con toda la comunidad educativa.
También esos proyectos permiten que dentro de ellos se encuentren integradas todas las áreas y todas las temáticas que se quieren desarrollar con los estudiantes para poder trabajar los aprendizajes. Y pues obviamente también se trabaja la evaluación formativa. También se hacen actividades que tienen que ver con la parte cultural y la parte social, se integra también dentro de la misma comunidad. Entonces, Bueno, digamos bien, que profe, para bien. trabajar de esa manera de multigrado, lo más importante ahí es que esos proyectos, ese trabajo pedagógico, pues no solamente es del docente, sino que es de toda la comunidad. Listo. Los que de pronto, digamos, no van a intervenir acá por cuestiones de tiempo, por favor pueden escribir sus observaciones según la distribución que hicimos ahí en el chat. Seguimos entonces, por favor, un minuto. La profe Cristina Duitama. está pidiendo la palabra. Nos toca más adelantico, porque el problema es el tiempo. El problema es el tiempo. Sigamos. Entonces, seguimos con Duitama. ¿Alguien de Duitama? Estamos haciendo la pregunta ¿por qué y para qué el aula multigrado? Lo que ustedes conocen, saben, no necesariamente tiene que tener toda la información. Bueno, ¿sí está ahí? ¿Alguien de Duitama? Sí, que ha levantado la mano. ¿Angelita? Elizabeth. Bueno, yo Un minuto. tengo algunas ideas del por qué el aula multigrado asegura el derecho a la educación de todos los niños y niñas. En las áreas rurales es muy complicado porque a veces hay 1 o 2 estudiantes por grado. Si se maneja la misma política a nivel nacional, pues no tendrían acceso por la cantidad de niños. Entonces, esto nos está asegurando que todo niño, así sea 1, en cada grado, tenga el derecho a la misma educación que tiene una persona que está en el centro. ¿Y para qué? Muy bien, profe. Pues me parece que los chicos cuando están en la misma aula multigrado y se sientan 3 en una misma mesita porque son 1 o 2 personas de diferentes grados, se puede también una corresponsabilidad social y ellos van aprendiendo a mirar a la otra personita en el crecimiento y se van volviendo líderes. Es lo que he podido entender hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, profe. Tiene toda la razón. Y eso es lo que debemos de decirle al maestro. No necesariamente es que tiene que tener toda la información, saber todo, no, nada. Porque nosotros lo que queremos es reconocer su saber, su propia práctica pedagógica. Entonces no podemos exigir Compañeros, sí, por favor. Los compañeros que ya intervinieron, por favor, que bajen la manito porque la tienen ahí levantada. Y vamos ahí, con Huila, una persona del Huila que hable de los principios, los fundamentos esenciales del multigrado. Huila. Bueno, no pasa nada si no hay alguien. Bueno, seguimos con el caso de Neiva. Hola, hola. Huila. Huila, bien pueda, profe. Un minuto. Gracias, formador. Bueno, para socializar sobre esos fundamentos, pues primero hay que partir desde el componente como pedagógico que soporta el multigrado y es que se fundamenta desde los principios de la escuela nueva. Y todo eso desde, digamos, toda la corriente que viene a darse a nivel pedagógico desde el constructivismo, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, podríamos decir que algunos podrían ser la interconexión curricular o la integración curricular, y es que el aula multigrado se convierte en un escenario para hacer la interdisciplinaridad o el diálogo de saberes de las disciplinas. Segundo, pues que es una educación pertinente, contextualizada, flexible, de acuerdo con las dinámicas de la ruralidad y de la periferia. Está también el tema de la autodisciplina y en eso tiene que ver con el desarrollo del liderazgo y de la autorregulación de los estudiantes en cuanto a asumir los roles, por ejemplo, del gobierno escolar, de la participación, digamos, en el aula como un escenario en el que ellos son los principales actores.
Y pues en eso tiene que ver también los otros principios que tienen que ver con la práctica pedagógica, que son los ambientes, que son los roles de trabajo, que son el trabajo por proyectos. Entonces, pues básicamente es lo que yo aportaría, profe José Luis. Muchas gracias. Gracias, profe. Y vamos a Neiva, alguien para lo cual es el rol de los diferentes actores. Bueno. Había levantado la manito Ángela Rocío y aparece, ¿Listo? sí, Ángela. Sí, la profe, bien profesora Ángela Rocío. ¿Escucha? Sí, señora, bien, se bueno, escucha. El rol de los actores educativos, pues en este caso del docente, debe ser un rol de conocedor, primero que todo, de su comunidad, de la cultura de su comunidad, para que pueda vincular lo que se vive verdaderamente en estos entornos rurales al trabajo por proyectos productivos, proyectos pedagógicos productivos. Y pues yo creo que el rol principal allí es complejizar de acuerdo a los niveles en la temática del proyecto que se está trabajando, ¿no? Trabajar en equipo, y es muy importante también que el docente no dé temas aislados, o sea, que todos estén trabajando sobre lo mismo, ese rol ya, pero trabajando en torno a las realidades de la comunidad, ¿no? Es muy importante, la Escuela Normal Superior viene trabajando en las prácticas pedagógicas del programa de formación complementaria, lo que es una experiencia de investigación y de proyectos pedagógicos productivos a partir de las realidades de cada comunidad. Entonces, creo que ese es el rol principal, el de las familias, pues de vincularse mucho, porque tiene que ver mucho con la vida cotidiana de los padres de familia que van a nutrir pues los aprendizajes. Este sería como el aporte de Neiva y el de Innova, que estuvimos por ahí comentando esto en grupito. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, como ustedes pueden observar en este boleto de preguntas, el ejercicio que nosotros quisiéramos que se dé allá a nivel de ustedes es el del ver, comprender, siempre con las mismas preguntas. Lo que interesaría aquí es poder que el mismo maestro reconozca que va aprendiendo y que precisamente va recibiendo otros elementos que le va a permitir como ver el tener una apreciación inicial, pero a medida que va avanzando, se va complementando con los aprendizajes de otros compañeros de lo que se está exponiendo acá. Y la sugerencia que nosotros hacemos es que nos toca ya mirar si esto no lo alcanzamos a hacer en un solo momento de formación, pues no interesa. Debemos de buscar en la forma que el rector nos facilite otros espacios donde ustedes puedan seguir el proceso. O sea que si solamente en la primera reunión avanzamos en el ver, después avanzamos en el comprender, transformar y así sucesivamente. O sea, para que se facilite con el maestro no sea solamente esto es lo que se puede hacer, sino que nos toca hacerlo, ¿sí? Reconocer la práctica pedagógica del maestro. Seguimos. Entonces, ese sería el primer momento del ver. Siga, profesor. Continuemos la presentación, profe. Ahora vamos al comprender. El comprender es tener nosotros otros elementos y vamos a proponerles a ustedes allí unos principios, unos fundamentos, hablar de cuáles son los elementos esenciales que debemos tener allí en el aula multigrado para hacer el trabajo de la práctica. ¿Sí? Siga, profe. Seguimos. Miremos a ver si se puede colocar ese video, profe. En la parte inferior está una flechita. Para el comprender. Profe Germán. Pues es que yo la cambio acá, pero se demora un poquitico en avanzar. Pero ya bueno, la cambié.
Bueno, ahí dentro de otras ayudas está un video de 5 minutos de una escuela normal allá de Antioquia, donde se está mostrando precisamente esa aula multigrado. Ustedes también podrían utilizar, pues digamos, otra experiencia que tengan allá de alguna escuela que ustedes vean que está funcionando muy bien y que podrían compartir, digamos, ustedes ese video de esa práctica pedagógica. Entonces, en el comprender la práctica pedagógica, ya dijimos que es como tener más conceptos, más argumentos, más elementos de los principios y fundamentos del aula multigrado. Poder entender un poquito, digamos, de que qué hacemos si el maestro tiene las guías de escuela nueva, pero qué hacemos en aquellas otras regiones donde no existe ese material y de pronto tiene el material del PTA. Entonces, entramos a comprender, a conceptualizar sobre los fundamentos pedagógicos los principios esenciales del aula multigrado, sobre la esencia del gobierno escolar, los centros de interés de allí del aula multigrado, los espacios de aprendizaje en el arte, la literatura, el deporte, la ecología, la música, la huerta escolar, la huerta casera, etcétera. Todas las cosas que podemos encontrar allí. En territorios como en el caso de San Agustín, tenemos allá un escenario, o en las regiones allá del Cocuy, allá la Sierra Nevada del Cocuy. Entonces hay cosas de esos escenarios de empezar usted a que ellos lo analicen, lo comprendan los maestros para que también después se haga con los estudiantes. Los instrumentos de habla como el correo de la amistad, el autocontrol de asistencia, el buzón de sugerencias, el control de progreso, el cuaderno viajero, los acuerdos de convivencia allí en el aula de clase, acuerdos de convivencia de trabajo con los niños, el acuerdo de los mitos, las leyendas y los proyectos pedagógicos. Entonces, muchos elementos allí que nosotros podamos comprenderlo y que en la información que nosotros le estamos suministrando le podíamos facilitar a los maestros. Pero es ese elemento, digamos, esencial, básico. Siga, profe. Formador, la docente Magda está solicitando la palabra. Bien pueda. Tiene la palabra, profe. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Bien pueda, profe. Gracias. Bueno, la palabra la solicité hace un momento cuando estaban hablando del rol de los actores, ¿cierto? Y solamente para complementar algo allí, que una vez conocido el contexto, en consonancia con lo que habló Ángela Rocío, fue necesario que los docentes, junto con los estudiantes, ¿cierto? Diseñen esos ambientes de aprendizaje que pueden favorecer, el aprendizaje. El docente en esa formulación de los proyectos pues debe pensarse en las situaciones de aprendizaje de acuerdo a niveles de complejidad y a los recursos, al contexto, a las características del contexto. Era eso lo que quería decir en ese momento. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que aquí tenemos, digamos, otro insumo para compartir con los compañeros y que aquí los agrupamos, digamos, como según los actores, según el sustento pedagógico, estos principios, y decimos, para el caso, digamos, de los actores educativos, uno de los principios que tenemos que tener presentes allí en el aula multigrado es el autoaprendizaje. Entonces, el autoaprendizaje, profes, se puede dar siempre y cuando el niño tenga desarrollada la competencia lectora y la competencia escritora. Si esos niños no tienen eso, pues lo que ellos hacen es, ya ustedes saben muchos, que es copiar lo que dice en la guía que le entrega el maestro en el cuaderno. Entonces, necesitamos ponerle ojo a ese elemento esencial como uno de los principios para que se dé el autoaprendizaje. La autodisciplina y la autoevaluación. Todos estos tienen que ver con el proceso metodológico, pero también tienen que ver con la organización y funcionamiento del aula. Alguno de ustedes mencionó que un elemento esencial es que, ¿qué hacer para poder atender en el mismo momento todos los estudiantes? Y de pronto no, lo que sucede
que es tratar de dejarle algún trabajo ahí que haga un grupo mientras yo vuelvo y seguimos el proceso. El otro elemento como el sustento pedagógico es el aprendizaje autónomo y cooperativo con los niños. El trabajo pedagógico cooperativo que se debe generar en lo que siempre hemos leído y la práctica, la realidad de los maestros, lo que dice es que se debe dar un proceso, que es primero yo hago un trabajo individual, luego hago un trabajo en parejas y luego lo expongo en plenaria. Entonces siempre se debe dar ese proceso para que exista aprendizaje de otros, ¿sí? Individual, parejas y luego en un grupo. Otro principio es el desarrollo de la personalidad. Entonces, en ese caso es el respeto a la individualidad, potenciar las habilidades y las competencias, y ahí es donde nosotros, como maestros, tenemos que identificar esas capacidades que tienen los niños en X o Y área o aspecto que son esenciales, potencializarlos. Y el papel del maestro. Pues como no me puede dictarle clase a todos los mismos grupos al mismo tiempo, es donde viene mi trabajo como acompañante, guía pedagógico. Entonces es diferente. Sigamos, profe. Otros principios allí desde el punto de vista del currículo y desde el punto de vista de la didáctica y el ambiente de aprendizaje. Desde el punto de vista del currículo, nosotros lo entendemos, digamos, uno de los principios es entender la actividad manual, la práctica, que nosotros siempre decimos que hay que partir de lo concreto hacia lo abstracto, de la realidad, ¿sí? De lo conocido hacia lo desconocido, del reconocimiento y la relación de la actividad mental y la parte de la metacognición. En la didáctica en el aula, desarrollar las actividades creadoras, las actividades retadoras que están allí, que permitan el despliegue a la imaginación y la iniciativa de los niños, la planeación en el aula, que lo mencionábamos que debe ser más la integración de áreas, trabajar desde el contexto, desde la realidad de los niños, de los saberes previos, ¿sí? La escuela activa, la escuela debe ser un espacio activo, vivo, creativo para la comunidad educativa, la convivencia escolar, la autodisciplina, el propiciar el cogobierno y la participación de los diferentes estudiantes y actores educativos. Siga, profe. Algunas acciones aquí que nosotros consideramos importantes para la resignificación de la práctica pedagógica en el aula multigrado. Uno de los elementos es la circulación de saberes, el aprender el tener clarito de aprender de la misma forma y del mismo tiempo no es posible. El intercambio de los saberes a nivel de los niños y a nivel de los maestros, la comunicación entre los estudiantes, en abrir procesos, digamos, formales de trabajo de los criterios, altamente el trabajo cooperativo, el trabajar desde el entorno rural, desde la vida cotidiana de los padres de familia, allá en la agricultura, la producción de papa, de verduras, hortalizas o de café, plátano, lo que sea, entonces depende del contexto. El ambiente allá en el Amazonas, pues será la selva, será un elemento de aprendizaje. La naturaleza, la parte, lo lindo de la ruralidad, la visión de los aprendizajes desde la escuela nueva, digamos, que nos propone el trabajo cooperativo, lo vivencial, lo flexible, lo personalizado. Que recuerden algunos de ustedes que ya han trabajado con esto, que es en el aula multigrado, y cuando estamos hablando de escuela nueva, es donde hace muchos años venimos nosotros mencionando que es donde se puede trabajar la promoción flexible, ¿sí? O sea, si el estudiante ya logró, digamos, X avances en el grado tercero, puede pasar en el mismo año al siguiente. Entonces, eso solamente existe allí en el aula multigrado. Siga, profe. Tenemos aquí otro insumo que les puede servir a ustedes, que tiene que ver con el reconocimiento de la parte cognitiva, la trayectoria de los aprendizajes, desde el maestro, desde los niños,
los aportes que nosotros podemos hacer a la trayectoria, al aprendizaje. En este sentido, por eso, digamos, nosotros estamos hablando de las trayectorias de nosotros. Y estamos hablando que para el caso de, tenemos desde una primera trayectoria, es desde el grado de transición hasta el grado tercero, ¿sí? Pero también ya seguimos con la trayectoria básica, ¿sí? Y que para el caso del multigrado, que estamos en la trayectoria básica, pues de todas maneras nosotros estamos hablando desde el preescolar hasta la media. Siga, profe. La siguiente, profe Germán. Un elemento que nosotros queremos compartirles aquí con ustedes es eso, perfecto. Los aspectos esenciales en un aula multigrado, profes. En lo que nosotros hemos ido analizando, hemos ido compartiendo con los compañeros, nosotros consideramos que hay 6 cosas que son esenciales que se den allí en el aula multigrado para que nos funcione y para que logremos los aprendizajes de los niños y la transformación de la práctica pedagógica. Lo primero es que la organización y funcionamiento del aula debe tener un enfoque estructurante. Y en ese sentido, autoestructurante, perdón. Y en ese sentido, debe ser diferente la organización y funcionamiento allí del aula multigrado, ¿sí? En la organización de los grupos, en la manera como existen diferentes formas y maneras como yo puedo organizar los niños cuando tengo desde el transición hasta el grado quinto, y no necesariamente la misma organización durante todo el año, que va a depender de los aprendizajes que yo quiero desarrollar, y de esa manera organizo los niños de diferentes maneras. El otro elemento que nosotros consideramos que es esencial es la planeación, el desarrollo y la evaluación formativa. ¿Sí? Es necesario. Y dependiendo de lo que yo vaya a hacer y de la estrategia pedagógica, es que yo puedo hacer esa planeación. Entonces, debo tener presente eso y se debe dar ese proceso de planeación, independientemente que yo esté trabajando con las guías de escuela nueva, pues allí hay un momento en el cual lo que tengo que hacer es una adaptación de las guías o la generación de proyectos transversales. Eso es lo que podría hacer yo allí en el aula multigrado si yo tengo los materiales de escuela nueva. El otro elemento es la parte metodológico y las configuraciones didácticas integradas. Debe estar presente allí en el aula multigrado. El cuarto elemento es los ambientes de aprendizaje de una manera participativa, para que sea a través de los procesos que se van dando de aprendizaje allí en el aula multigrado, como yo voy generando los diferentes ambientes de aprendizaje. Y el quinto es que hay necesidad de priorizar las competencias lectoras y escritoras y la resolución de problemas, como la convivencia y la parte emocional, como aprendizajes esenciales, para que podamos dar avance al resto de áreas que tenemos y sabemos nosotros, de la ciencia natural a las sociales, etcétera. Tengo que tener, digamos, como esa prioridad. Cuando nosotros decimos que hay que priorizar, es que nos toca hacer un trabajo al iniciar del año, nosotros como maestros, para que los niños desarrollen sus capacidades lectoras y escritoras antes de arrancar con el desarrollo de las guías integradas o la utilización de las guías de escuela nueva, etcétera. ¿Y cómo es esto? La participación y la vinculación de los actores educativos en el proceso de aprendizaje. Esos son los aspectos, digamos, que nosotros hemos considerado que son esenciales. También le compartimos, siga, profe, una información, siga, profe Germán, una información sobre el perfil de los docentes en las diferentes ruralidades, ¿sí? Importancia, digamos, del dominio del proceso metodológico, el liderazgo, el proceso del trabajo con la comunidad, ¿sí? La identificación de diferentes formas de trabajo allí en el aula multigrado. Siga, profe. Y aquí
finalmente tenemos, digamos, lo que usted ya ha mencionado, los diferentes actores educativos, centro del aprendizaje, el estudiante, el docente, la comunidad, la familia, el directivo docente en un contexto. Continuemos, profe. Lo anterior, estamos hablando del comprender. Y volvemos a las mismas preguntas. El siguiente, profe. Con los elementos que nosotros tenemos y que ya ustedes escribieron ahí en el ver, y lo que ya acabamos de mencionar y compartir ahí, entonces ya usted viene al comprender. Y tendríamos que como avanzar un poquito en lo que ustedes escribieron en el ver y que ahora ya está presente en este proceso, ¿sí? Y que entonces queríamos registrarlo acá en el comprender, que sería la tarea que sería conveniente para nosotros, por cuestiones del tiempo, que se pueda hacer allá con los profesores, para que vaya mirando el proceso de crecimiento y el proceso de cambio en la concepción, en los principios y los fundamentos de la práctica pedagógica de cada maestro en su aula multigrado. Entonces sigamos, por ahora, por la cuestión del tiempo. Siga, profe. Y vamos al transformar. En el transformar es la propia práctica pedagógica, ¿sí? O sea, yo ya tengo una idea y vi y analicé mi práctica pedagógica. Luego la comprendí, la interpreté y ahora sí digo, ya sé qué es la práctica pedagógica en el aula multigrado. Con mi saber, con mi experiencia y ahora con estos nuevos conceptos, entiendo y comprendo mi práctica pedagógica debe ser así. Que cuando nosotros debemos decir ese debe ser así, no es porque, es porque estamos en un proceso de resignificarle, de agregarle valor a lo que yo estoy haciendo en mi aula multigrado y que me ayudaría a mejorar ese proceso de aprendizaje de los niños, que es esencial. La siguiente, profe. Profe Germán, la siguiente. Entonces, esta es la esencia. Todas son muy importantes, pero si ustedes logran esta, pues yo creo que ahora sí vamos a poder decir cuántas prácticas pedagógicas vamos a poder ver que se transformaron. Y el transformar es el paso entre lo que nosotros sabemos, lo que nosotros pensamos allí en el comprender, lo que nosotros hacemos a la acción. Entonces, perfecto. Mi clase es de esta manera, la reconozco, la interpreto, que es lo que yo hago. Tengo más insumos para complementar eso y entender y comprender mi práctica pedagógica. Ya los mencionamos, los principios, los elementos esenciales allí de la práctica pedagógica. Entonces tengo más elementos para poder, lo que yo estoy observando, mi experiencia de 10 años, de 20 años, me da esos argumentos para poder decir y comprender mi práctica pedagógica. Aquí en el transformar es, listo, vamos a la acción. Entonces, desde lo que yo tengo y desde lo que yo conozco y de lo que comprendí y recibí nueva información, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces es el momento de hacer la planeación de las acciones en respuesta al funcionamiento de las estrategias de resignificación de la práctica pedagógica en el aula multigrado. La transformación de la práctica pedagógica es el proceso mediante el cual, después del autorreconocimiento, después del análisis de las acciones educativas del maestro en el aula de clase, de la determinación del estado de mi práctica pedagógica, de la información de mi propia experiencia, de otros compañeros educadores, como el conocimiento de los fundamentos, principios, los aspectos esenciales del aula multigrado o de un aula de unigrado, en una diversidad rural, se proyectan acciones de fortalecimiento y mejora de la práctica pedagógica. Esa transformación de la práctica pedagógica, lo que nosotros analizamos es que se puede dar de diferentes maneras y en diferentes niveles, dependiendo del maestro. ¿Sí? Porque de pronto si ustedes van a encontrar allá que hay
No tenemos un normalista superior, sino tenemos allá un doctor en matemáticas o en idiomas. Entonces, el nivel de complejidad y de conocimiento de lo que podría ser la práctica pedagógica, pues es diferente. Y los recursos que tiene allí el maestro pueden ser diferentes. Entonces, lo que nosotros queremos es que el maestro es quien diga, según sus competencias y según sus condiciones, puede iniciar un proceso de transformación de su práctica pedagógica. Pero el maestro nos toca que entienda que es algo que él va a hacer para hacer más fácil el trabajo y no para hacerlo más complejo. Porque si él ve que eso le va a volver es más difícil la situación, es como nos dicen a nosotros los del PTA, más trabajo. Pero si eso le ayuda a facilitar el trabajo a través de la organización de los estudiantes, a través de hacer una dinámica diferente en el aula de clase, va a poder hacer mejor su trabajo y de otra manera, él lo va a asumir. Entonces, ahí está la esencia de esto. Y por eso, siga, profe. Continúe, profe. Por eso, nosotros, la anterior, profe. Eso. En el transformar la práctica pedagógica es la planeación de acciones, ya lo mencionamos. Pero ¿en cuáles momentos? En el momento de la... ¿Qué voy a hacer en la transformación de mi autocaracterización? ¿Qué voy a hacer yo en la organización y funcionamiento del aula? ¿Qué voy a hacer yo en la planeación curricular y pedagógica en el aula? Si yo tengo los materiales de escuela nueva, yo podría decir aquí qué puedo hacer para mejorar lo que yo estoy haciendo, porque tengo los materiales de escuela nueva. Pero si yo estoy trabajando allá en un aula que no tengo sino los materiales del PTA, yo podría invitar al profesor de que haya una nueva manera de hacer el trabajo de planeación en el aula que permita la integración de áreas, que es lo que nosotros le estamos hablando, que trabaje por proyectos y que tenemos unas orientaciones en el segundo módulo para poder orientar el trabajo por proyectos o el trabajo en la integración de áreas. Entonces yo podría hacer eso. Pero tiene que ser poco a poco. O sea, nosotros no podemos entender de que es que el profesor ahorita tiene que, o sea, se va a transformar la práctica de un día para otro, no. Porque va a depender de las condiciones, va a depender del compromiso que tengamos de la Secretaría de Educación, que estamos pidiendo que para que esto se dé, tiene que haber un liderazgo de la Secretaría de Educación, tiene que haber un liderazgo de los rectores, que tenemos que hacer nosotros los formadores reuniones con los rectores para poder compartirles esta propuesta y que ellos lo asuman. Por una razón muy sencilla, porque ya nosotros sabemos que existe, según la ley y la Constitución, la autonomía institucional. Entonces, si ellos lo quieren hacer, pues lo hacen, pero si no quieren, nosotros no podemos obligarlos. Entonces, en ese sentido, tiene que partir de esas necesidades, desde esas prioridades del maestro. El siguiente, entonces, ¿qué va a hacer usted, profesor, para el seguimiento y acompañamiento de los procesos de los resultados? ¿Qué va a hacer usted en la retroalimentación, en las lecciones aprendidas, la continuidad y sostenibilidad del trabajo? Entonces, tiene, digamos, siguiente, profe. Siguiente. De una vez el siguiente y ahorita nos devolvemos a este. Eso. Tenemos el anexo número 6. Y en el anexo número 6, la siguiente, profe. Volvemos aquí a hacer, digamos, la reflexión de cada uno de los momentos. ¿Sí? Siguiente. En el transformar. Tenemos el anexo 6. Yo les decía que tenemos dos anexos que vamos a trabajar, el 3 y el 6. Entonces, ¿qué acciones va a desarrollar el profesor en su aula? Él va a escribir qué va a hacer, las estrategias que va a utilizar, los recursos, el tiempo, el responsable. El trabajo de ustedes es acompañar para que él determine qué va a hacer de cada una de esas líneas, o de una, o de dos, o de todas las que él considere que puede trabajar, ¿sí? Desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Él determina, bueno, yo creo que puedo hacer un trabajo en la organización de los estudiantes. Los tengo organizados en filas, los puedo organizar en grupos, los puedo cambiar aquí, los puedo poner en mesa redonda, o puedo hacer unas cosas que me parece que lo puedo hacer. Entonces escribe el profesor ahí qué estrategia utilizar, los recursos, el tiempo, el responsable. Ustedes los estamos invitando a todos a que
le pidan al maestro sin necesidad de que vamos a evaluarlo, nada de eso, nosotros no vamos a hacer eso, sino para poder tener una información de qué están pensando los maestros y que ustedes mismos empiecen a hacer un análisis de qué está sucediendo en ese proceso de resignificación de la práctica pedagógica en el aula multigrado. Entonces, tenerlos ahí en sus archivos, ¿sí? Virtuales o físicos, lo que sea posible según las condiciones de cada uno de los maestros que usted va a acompañar. En el módulo de acompañamiento, lo que nosotros tendríamos que darles a ustedes es nuevas herramientas para que usted realmente haga el acompañamiento teniendo conocimiento de esas 5 preguntas que es el aula multigrado, por qué, para qué, cuándo, los actores educativos, etc. La siguiente, profe. Y vamos al de recordar y comunicar. Siguiente, profe. Es el momento de recordar y compartir, es traer a la memoria y conversar con los participantes en lo aprendido, en los momentos del ver, del comprender, del transformar, tanto en el espacio de formación como en el desarrollo e implementación de acciones de la fase 1, módulo 1, ¿sí? Para poder decir que comprendí, cuáles son los desafíos del programa Todos Aprender. Entonces, volvamos un poquito, profe, a unas diapositivas donde hay 3 cuadros. La anterior. Esa. Y los voy a invitar aquí a que hagamos este ejercicio, pues nos toca lo más pronto posible. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros en el transformar, en el proceso de formación con los formadores? Lo que nosotros les entregamos, y ahí está en los archivos, fue un estudio de caso. E invitamos a los formadores que nos hicieran una lectura en forma individual, que analizaran cuáles eran las fortalezas, las recomendaciones para ese caso. El compartir los resultados y análisis con los otros compañeros. Hicimos eso con los formadores. Para los tutores, lo que nosotros les estamos invitando a ustedes ahorita en este momento es que por cada uno, como insumo de esta actividad del transformar, cuente una experiencia de algún acompañamiento que usted hizo a un aula multigrado, ¿cierto? Alguno nos va a contar qué fue lo que usted hizo de ese acompañamiento al aula multigrado, qué consideró que fue esencial, ¿cierto? En esa transformación de la práctica pedagógica, y que pueda decir, a través de lo que yo hice, se ha ido transformando la práctica pedagógica en esto. Entonces ya el aula multigrado es de esta manera, nos haga una descripción de eso, de los resultados de aprendizaje de los niños, del autogobierno, de la convivencia, etc. Entonces usted dice, ese es el acompañamiento que hice y estos son los resultados en ese acompañamiento de esa práctica pedagógica. Y cuando lleguen a hacer el taller con los profesores, lo que les queremos que ustedes los inviten al maestro es a que él describa su propia práctica pedagógica. Ya lo hizo en el ver, en el comprender, y aquí lo está haciendo en el transformar. Para que sea el mismo profesor, como ya tiene esos elementos, pueda decir, esta sería mi propuesta de transformación. Y entonces es donde viene el anexo número 6. Entonces los invito a que piensen ustedes y nos cuenten, ahora ya no hablemos de identidades territoriales, sino en general, que nos puedan comentar algún acompañamiento, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, que les haya causado impacto y que ustedes realmente vean que ha existido un cambio en ese acompañamiento que usted hizo a esa aula multigrado. Entonces los invitamos ahí, por favor, levantando la mano, escuchemos a 2 compañeros sobre esa experiencia, la analizamos y vamos a ir cerrando el trabajo para que ustedes puedan hacer las preguntas, las inquietudes de lo que les acabo de comentar. Bien puedan, compañeros, entonces hagamos el ejercicio. Cuéntenos una experiencia, ¿sí?, de acompañamiento por parte de ustedes y los cambios que se han generado en ese, que usted haya dicho, mire, eso ha sido efectivo, esta vaina sí me funciona, por lo que yo estoy haciendo. ¿Quién ahí levantó la mano, profe Marilu?
Formador, en este momento hay 2 personas solicitando la palabra, la profesora Escuchémoslo, Aida escuchémoslo. Cristina Murcia y la profesora Doris Rodríguez. Perfecto. Si son tan amables, 3 minuticos, profe, no se va a pasar porque se nos alarga el tiempo, el espacio. Listo, profe Cristina, bien pueda. Bueno, buenos días, formador. Pues quería aprovechar el espacio para compartirles, pues que precisamente en la semana anterior tuvimos la oportunidad de estar en Filbo 2023 comentándole a los participantes, a los visitantes, maestros, estudiantes, tutores, formadores, diferentes miembros del Ministerio de Educación, lo que ha pasado en estos años a raíz de pues esa participación que se tuvo en ese pilotaje multigrado en Pitalito, en la sede El Roble de la institución Huacacayo. Pues tengo para decirles que inicialmente se escogió esa aula como experiencia piloto porque precisamente pues tenía las características de desarrollarse en un territorio rural y pues también se tenía la voluntad de transformación de la maestra, ¿cierto? En su momento. Se realizó el ejercicio del pilotaje multigrado y pues se hizo ese proceso de resignificación del aula multigrado partiendo de todos estos principios y fundamentos que se han dialogado a lo largo de esta espacio formativo. Y pues hoy, después de casi 4 o 5 años, nuevamente visitamos esa aula a ver qué ha pasado durante este tiempo. Si de pronto se implementaron las estrategias solamente pues por el momento, por la ocasión en que la maestra, digamos, fue orientada y fue formada hacia esa transformación, o sobre qué estaba sucediendo precisamente en ese entorno educativo, y más cuando pues ha seguido siendo acompañado por otros tutores. En el momento pues no me encuentro en esa institución, y pues la gran sorpresa y la gran alegría es encontrar un aula realmente transformada, un aula que ha crecido en su población porque digamos que los procesos pedagógicos y disciplinares que se han venido desarrollando han tenido acogida por los padres de familia y por la comunidad, entonces aumentó su número de estudiantes. Hoy ya es una escuela que tiene 2 docentes y pues con la alegría de que esta docente que recibió en su momento la formación hizo esa transposición didáctica también a su compañera de trabajo y pues en el momento están realizando un trabajo maravilloso